Bueno, buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos, que ya viene siendo hora de almuerzo. Vamos a tener una conversación que estoy segura va a ser muy amena. Me presento, soy Jamie Hernández, bibliotecóloga, gerente del área de lectura-escritura de CERLAL UNESCO, y hoy tengo el honor de acompañar este diálogo, esta conversación, con dos grandes, con María Isabel Mena y Roberto Zurbano, dos grandes investigadores, académicos, ensayistas, pero especialmente activistas por los derechos de la población negra en sus respectivos países y a nivel latinoamericano, diría yo, y a nivel global también, porque los hemos visto a los dos en otras esferas, en otros continentes, participando en reflexiones muy importantes. Yo quisiera, en primer lugar, empezar esta conversación dándole la palabra a cada uno de ellos, porque yo creo que es mejor que cada uno de ellos nos cuente un poco sobre su experiencia, el trabajo que ellos han venido realizando en Cuba y en Colombia, por supuesto, para que tengamos un marco muy preciso. A veces los moderadores pecamos o por hablar mucho o por decir cosas que suelen a veces no ser tan precisas sobre el rol de cada uno. Entonces, qué mejor que ustedes, cada uno nos cuente lo que nos quiera contar en principio sobre su experiencia y sobre el trabajo que han venido haciendo y su trayectoria académica y profesional. Entonces, María Isabel, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes, todos, todas. Muy alegre de estar aquí. Muchas gracias a nuestros anfitriones, todo el equipo de CERLAL, del Ministerio de Cultura, Casa de las Américas, compañeros, colegas, maestra Mari Grueso. Después de esas palabras, pues me siento todavía más honrada de compartir este escenario. Gracias, Jamie. Mi nombre es María Isabel Mena García, soy colombiana. Conocí a Cuba a través de un texto de un extraordinario historiador marxista que se llamaba en vida Manuel Moreno Frajinals. Conocí la historia de la plantación cubana alrededor de eso. Yo soy historiadora de la Universidad del Valle y los historiadores casi siempre somos gente muy aburrida. Para yo no aburrirme tanto, entonces me dediqué a la escuela. Y estoy en la idea de la necesidad de crearnos una historia del niño negro en las Américas. Y allí voy de la mano con unas grandes historiadoras brasileras, sobre todo, que han entendido que ese tema tiene una potencia sin igual y que lo necesitamos. Entonces he dedicado un poco mi vida a eso. Me acabo de doctorar por la Pablo de Olavide con un cum laude, cosa que me enorgullece muchísimo porque soy la primera mujer de mi familia que llega a estudios doctorado en mi país, ¿sí? De mi familia y en mi país soy la primera. Entonces me gusta compartir ese éxito, que no es para nada mío. Se lo debemos a gente como Mari Grueso, que sembró la semilla, ¿sí?, de estas mujeres valiosas y poderosas a quien le debemos tanto. Y por supuesto, en esta presentación no puedo dejar de agradecer a las mujeres esclavizadas, porque gracias a que ellas abonaron la causa de la libertad, yo estoy hoy aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Roberto Zurbano, soy un investigador autodidacta, un profesor por la izquierda, como decimos ahí, un profesor alternativo, pero he tenido muchas experiencias pedagógicas que han sido importantes con varios grupos, con varias gente joven. Aquí tengo un colega en esas líderes que es maestro Tomasito Fernández Robaina, que hemos hecho nuestros cursos particulares, él sobre la historia social del negro y juntos hicimos otro sobre la historia social de las problemáticas raciales en Cuba. Dimos como 3 o 4 cursos hasta que llegó la pandemia y muy preocupado también por las cuestiones de identidad en principio, de racialidad mucho después, y hoy de carácter antidiscriminatorio, ¿no?, contra todas las discriminaciones,
porque es que todas se cruzan, ¿no? Se juntan y se anudan ahí en un punto. He trabajado en muchas organizaciones, he trabajado en muchos lugares, he dado clases en Politécnico, pero eso no es ser profesor, eso, como digo yo, eso es dar clases. En Politécnicos he trabajado en construcción, he trabajado en la agricultura, he trabajado en la Asociación Hermanos Saiz, que es una organización de escritores y artistas jóvenes aquí en Cuba, en una etapa muy difícil pasar esa organización. Hoy está muy establecida y muy feliz, pero entonces no era así. Trabajé varios años en la Asociación de Escritores también y llevo 16 o 17 años en la Casa de las Américas, trabajando aquí, principio como editor, después como especialista del Centro de Investigaciones Literarias. Vengo de la crítica literaria, del campo literario, y llegué al campo también del activismo social, que en Cuba no es algo muy bien mirado, pero que hemos estado trabajando en ese activismo. Ahí tengo muchos maestros, como Walterio Caponer, el propio Tomasito y otras figuras muy importantes. He trabajado en algunas comunidades significativas en Cuba, creo yo, para este tipo de cosas, como el movimiento de hip hop, cuando se formaba en Cuba, entre finales de los 80 y hasta el principio del siglo este. Trabajé también, que me gustó mucho ese trabajo, en una comunidad de cubanos, haitianos descendientes, que viven en la periferia de la ciudad y que escapan del oriente del país, creen ellos, de la pobreza y de los trabajos, y aquí llegan y hacen cosas muy significativas. He publicado algo sobre eso, y son varias comunidades. Ahora estoy en una segunda comunidad en ese sentido. Ya yo no voy a la comunidad, sino que la comunidad viene a mi casa, porque me enfermé de la locomoción y eso ha sido... y yo creo que estamos en una tarea que toda sociedad que crea en el mejoramiento humano tiene que pensar, ¿no? En seguir luchando contra cualquier tipo de discriminación. En eso he estado trabajando en los últimos tiempos, en una figura colombiana muy importante. Lamentablemente su centenario fue justamente en medio de la pandemia, que es el maestro Manuel Zapata Olivella, que es una de las figuras más importantes de la narrativa continental. Un señor que corresponde a ese espacio del boom, aunque lo hayan marginado en ese mismo espacio, lo hayan silenciado. Es una de las más grandes figuras de este movimiento. Estoy y sigo trabajando ahora, terminando un texto sobre letras nacionales, que fue la revista muy importante, donde él mostró a muchas figuras ahí importantes, García Márquez u otros tantos, ¿no? Y entonces eso soy, todas esas cosas juntas. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Vamos a empezar entonces esta conversación. Yo quisiera hacerles una pregunta que tiene que ver un poco con algo que ha venido saliendo también de manera recurrente en algunos conversatorios, paneles. Ayer en un conversatorio de mujeres en la literatura, esta mañana también lo mencionó Belia, nuestra conferencista inaugural, y sabemos muy bien desde casi 70 años, el mundo viene avanzando en emitir, ¿no? Hay un avance y un reconocimiento a nivel global a través de múltiples convenciones, declaraciones, tratados, pactos, la misma Declaración de los Derechos Humanos, muchas convenciones de la OIT y demás, que justamente nacen con un propósito fundamental, y es luchar contra la discriminación, específicamente contra la discriminación racial, y entonces salen acuerdos, estos documentos maravillosos supranacionales que por supuesto son muy importantes y que han abierto caminos, eso es innegable. Sin embargo, la gran mayoría de esos documentos justamente tienen enfoques universalistas, ¿no? Totalitarios, que en muchos casos han traído cosas muy positivas, pero también han contribuido a invisibilizar y a profundizar brechas. Los enfoques de educación para todos de la misma UNESCO, la Convención 2005 del Patrimonio y la Diversidad Cultural. Entonces, con esto en mente un poco quisiera preguntarles sobre los aportes, cómo ven y cómo han vivido ustedes
a través de su investigación, de su práctica, de la educación que no se da solamente en el marco de un sistema educativo formal, sino allí en las calles, en los espacios como estos, en el activismo que ustedes hacen. ¿Cómo han sentido ustedes que todo ese avance, cierto, que hay que reconocerlo como un avance, por supuesto también el reconocimiento político internacional, pero también eso cómo se ha traducido en avances, pero también en barreras en Cuba y en Colombia, desde lo político, desde lo social, desde lo epistemológico? ¿Qué ha representado eso y cómo ven ustedes el asunto del racismo? No nos situemos todavía en lo educativo, hablemoslo en términos generales en sus países. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, si gustan. Yo creo que los documentos son hijos de su tiempo. Yo creo que los documentos son registros muy importantes de nuestro ser, de nuestro vivir, de nuestra cotidianidad, de las apuestas, de los retos, de los desafíos. Cuando sale, por ejemplo, el plan de acción de Durban, nos sentimos absolutamente inspirados e íbamos a resolver una cantidad de cosas, pero cuando el documento llega a Colombia y la delegación llega a Colombia, todos nos quedamos fríos pensando, ¿y este pocotón de cosas cómo lo vamos a hacer? ¿Y dónde está el presupuesto para hacerlo? ¿Y quién es el encargado a nivel gobierno de darnos la cara y de decirnos, vamos a armar una ruta para concretar el plan de acción y llevarlo a cabo? Después de tanto tiempo, el balance y las preguntas son las mismas para nosotros en Colombia, ¿sí? No hubo presupuesto para el plan de acción, las entidades encargadas no pudieron bajar ese enfoque a política a pesar de ciertos avances. Eso hay que decirlo. Y esto un poco para redondearlo, como que aquí hay sistemas estructurados y tú no rompes el sistema con un documento. Sí, el documento hay que traducirlo, hay que llevarlo, hay que volverlo tu aliado y tu amigo para que él no se convierta en un enemigo más o en un disfraz del oportunismo político. Entonces yo creo que allí deberíamos hacer unas evaluaciones en paralelo, ¿sí? Y voy a volver a tomar el plan de acción de Durban. Entonces, Durban fue un evento muy importante para toda la comunidad de la diáspora africana. En general, yo creo que no hay un documento más exquisito que ese, más completo, en evidenciar los rostros de los africanos que estamos por fuera de África, ¿sí? Pero a su vez es un documento desde el balance de mi país absolutamente insípido, ¿sí? Porque él no logró mover ninguna estructura, que era lo que se esperaba. ¿Con qué se encontró ese documento? Con que no tenemos diagnósticos, con que no tenemos informes, con que el Estado colombiano pone plata para un estudio cada 50 años y cuando ya lo publicamos entonces ya no tiene sentido de oportunidad porque dramáticamente cambiaron las caracterizaciones y las condiciones de la población o porque se han sostenido esas mismas situaciones en el tiempo. No olvidar en todo esto que estoy diciendo que Colombia tiene uno de los conflictos armados más duraderos, creo yo, de todo el continente. Y eso es una alarma absolutamente importante en todo el campo de los derechos humanos. Con ello hay que convivir, ¿es verdad? Entonces yo lo que creo es que por un lado hemos tenido declaraciones, proclamas que son muy importantes, que nos abren pequeñísimos escenarios, pero que de ahí en adelante es la rigidez del sistema con la que te encuentras. Y el sistema racista no lo vamos a derrumbar con declaraciones, porque es demasiado grande, gigantesco, es estructural. Eso es una realidad. Yo creo que entonces esos documentos para efectos de investigación, para efectos de trabajo, de análisis del mismo activismo, son poderosos, pero que mal haríamos en ubicar sobre la espalda de los documentos todo el tema relacional que tiene que ver con conducir a transformaciones estructurales del tema, ¿sí? Hoy, por ejemplo, y cierro con este comentario, la vicepresidenta Francia Márquez Mina
tiene una función de hacer toda una política de reparación histórica. Cuando uno escucha esto y ve esto en el documento que Petro y la vicepresidenta firman, uno dice, wow, esto llegó al nivel donde tenía que llegar. Pero tú te vas a encontrar con un sistema político calamitoso, corrupto, lleno de verdades que no son tan verdades y al final falsedades. Entonces uno dice, bueno, ay Dios mío, Francia, ¿cómo la vamos a blindar para que ella pueda hacer una política de reparación real para las comunidades indígenas y negras en Colombia? Ahí se viene todo un reto. Francia tiene 3 años para lograr armar esto. De aquí hasta África y de Colombia hacia adentro. Vamos a ver qué se logra, porque puede quedarse en el papel. Pero también podemos hacer desde el activismo, desde la investigación, desde lo político y desde todas las fuerzas que tenemos unas franjas específicas de trabajo para que eso se vaya convirtiendo en realidad. Yo creo que si no lo hacemos desde distintos sectores, desde distintos ámbitos, desde las posibilidades cronológicas que tenemos. Yo quiero ver en Colombia, por ejemplo, una gran gama de historiadoras negras peleándose el tema de la reparación en sus investigaciones. Eso sería un buen punto, sería un buen legado, sería una gran semilla. Sí, quiero ver a los activistas haciendo labor pedagógica al interior de Colombia, diciéndole al ciudadano de a pie, usted tiene derecho a la reparación. O sea, yo quiero ver eso, porque para mí es ir concretando en el poco a poco eso tan esperado, tan importante y tan trascendente para nosotros. Es un poco lo que creo alrededor de todas estas aperturas, aperturas y cierres, que son como son todos los procesos sociales, creo yo. Eso diría. Y eso tiene un poco que ver con algo que Roberto ha hablado reiterativamente también en muchos de sus trabajos académicos y en sus intervenciones, y es como un debate que hay entre equidad versus igualdad, ¿no? Y es un poco lo que está en el trasfondo de muchos de estos documentos y en las propuestas programáticas que se implementan para dar cumplimiento a esas declaraciones y todo lo demás, porque estamos de acuerdo, no es la declaración que evidentemente abre un camino, es el cómo, con quiénes, de qué manera, con qué enfoques lo hacemos. Entonces, yo escuchaba una entrevista muy linda que hiciste, Roberto, en el año 2015, en la que tú hablabas justamente de los efectos, era relacionada con el tema de la mujer, ¿no? Y de los efectos que la revolución trajo para las mujeres y especialmente cómo los efectos y digamos, cómo se vivió la revolución en mujeres que tenían unas condiciones sociales muy diferentes. Y haces como esa analogía allí y dices, una persona que trabajaba en un hotel, como en la cocina, una mujer, ¿cierto?, que había sido víctima del racismo y le llega la revolución y luego de la revolución aprende a escribir y empieza a tener otros roles en lo social versus un hijo que estudia música de una persona, de una familia acomodada en Cuba. Entonces, ¿cómo todas estas políticas se implementan, por ejemplo, aquí en tu país, cómo se percibe, pero desde un enfoque diferencial que tiene en cuenta las condiciones reales de las distintas personas y no dar de lo mismo para todas las personas, sino crear condiciones para que en el ambiente propio de cada persona se pueda luchar y se puedan aprovechar las potencialidades, ¿no? Entonces eso también siento que tiene que ver un poco con ese discurso entre igualdad y equidad, que muchas veces es en donde se quedan las políticas de educación para todos, trabajo para todos, ¿no? No se trata solamente de incluir, ¿sí? No, la inclusión no garantiza necesariamente el reconocimiento o el desarrollo de políticas que realmente permitan aprovechar el máximo potencial de todas las personas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué tienes por decirnos, Roberto? No, yo creo que
Aunque tenemos diferencias en los contextos sociales en nuestros dos países, también tenemos muchas similitudes, y hoy actualmente los retos casi serían los mismos para enfrentar los temas de la discriminación racial. Los puntos de partida son diferentes porque la Revolución Cubana trajo, sobre todo en sus primeros años, una verdadera transformación social, una verdadera transformación de la estructura material, quiero decir, no de la estructura ideológica, no de la estructura mental, cultural del país en cuanto al tema del racismo. Y todas esas medidas universalistas, educación, salud, deporte, ciencia, vivienda, trabajo, etcétera, son muchas más. Yo creo que, por supuesto, fortalecieron y beneficiaron mucho a la población negra en Cuba. Y se cometió un error estratégico, pienso yo, en la revolución, cuando se dio por acabado el racismo. Con dos textos cenitales en Cuba, uno es la Segunda Declaración de La Habana y el otro es un artículo aparecido en la revista Cuba Socialista en 1962 que declara el racismo, firmado por un ideólogo llamado José Felipe Carneado, y eso hizo que se callara ese debate, un debate muy importante en los dos primeros años de la revolución, muy importante, un debate que venía del pasado con varias figuras importantes que hicieron críticas, contribuciones y recomendaciones al naciente gobierno revolucionario, ¿no? Ahí está la figura de Gualterio Carbonell es una de ellas, pero también Juan René Betancourt, en fin, otras figuras muy importantes que advirtieron a la revolución de su herencia racista. Hay una herencia en Cuba que la revolución no se cuestionó. Se cuestionó otras herencias. La herencia de la tierra, por ejemplo. Se hicieron 3 reformas agrarias en Cuba. La herencia del problema de la vivienda. La herencia del sexismo. Se hicieron una serie de transformaciones importantes. Pero cuando se cierra el debate, que se cierra de un modo muy prejuicioso, y se cierra incluso a contrapelo de las cosas que estaba diciendo el propio Fidel Castro, un hombre con una gran conciencia racial, que fue miembro de la Liga contra el Racismo en la Universidad de La Habana desde el año 48, nació prácticamente rodeado, un pequeño pueblito rodeado de haitianos que trabajaban para su familia, en Santiago de Cuba después, etcétera, pero fue miembro de la Liga contra el Racismo y conocía, y tenía un par de amigos antirracistas muy importantes. Gualterio Carbonell era uno de ellos. Y a pesar de lo que él decía, también había una fuerza muy grande en esa sociabilidad de clase media alta cubana que no permitió que esos debates llegaran un tanto más lejos. Luego llegó la sovietización de la sociedad cubana y ahí ese conflicto tampoco lo tenían resueltos los soviéticos en ese sentido. La discriminación y el etnocentrismo ruso con respecto a las 15 repúblicas, eso fue una bomba que estalló muchos años después, pero que existía y ellos no sabían cómo resolver esto. Pero bueno, cuando hablamos del color de la piel, estamos hablando de racismo antinegro. No quiero meter en esto a los judíos, a los eslavos, a los chinos, etc. Que es el más fuerte en el Caribe, ¿no? El tema que todas esas medidas universalistas nos sirvieron muchísimo, porque desarrollaron una población muy importante de muchachas negras, niñas, profesionales negros que ya en los años 70 habían llegado a la universidad y que en los 80 forman una categoría muy amplia de profesionales y de científicos en Cuba, de científicos en las ramas más, digamos, más materiales, pero también en el mundo de las humanidades también. Y también una intelectualidad creciente, que ya en los años 90 decía nuestro Ambrosio Forné que a él le sorprendía mucho la intelectualidad numerosa que había en Cuba y sus calidades también. Pero cuando se habla de color, no se está hablando solo del color de la piel. El color de la piel es una trampa en la que solemos caer con mucha frecuencia y con poca profundidad. Estamos hablando de legitimidad, estamos hablando de poder, estamos hablando de economía, estamos hablando de distribución, estamos hablando de reconocimiento, estamos hablando de civilidad, estamos hablando de ciudadanía. Y ahí esa conversación, que es una conversación estratégica en lo cultural, en lo descolonizador que puede tener un proceso
social no ha sido suficientemente abordada con valentía en nuestro país. En ese sentido hay que decirlo. Ya no va a hablar de equidad y de afrorreparación, que son temas de los cuales en Cuba no se ha hablado de la reparación. Hay una frase excelente de Fidel, que fue en Colombia, sobre la afrorreparación, y otra reflexión que hizo Raúl Castro en el Caribe sobre la afrorreparación también, pero ese guante ningún funcionario cubano, ninguna comisión cubana lo ha levantado para decir, bueno, cómo lo hacemos y cómo contribuimos o cómo empezamos a hablar de esto. El tema es empezar a hablar de esto. Y ese silencio que hubo durante casi 40 años, donde no se hablaba del tema racial, y eso se da gracias a las buenas prácticas de una gran pedagoga cubana que se llama Lydia Turner, y preparaba los grandes eventos en Cuba, los grandes congresos de pedagogía, así se llaman todavía. El congreso del 2003, que le fue muy difícil a Lydia Turner por el ministro de Educación que entonces había en Cuba, le llamaban Gorbachev, pues hay una tensión tan fuerte que Fidel lo resuelve siempre levantando un poquito la parada y llamando a Lidia sobre lo que había que hacer. Y ya Lidia estaba diciendo, bueno, lo que hay que hacer, yo creo que hay que decirlo, al menos hay que decirlo. Y Fidel lo dijo en aquel discurso de clausura de pedagogía del 2003. Fidel habló del racismo en Cuba, incluso usó dos categorías, racismo objetivo y racismo subjetivo, con que algunos estuvieron de acuerdo y otros no, pero el asunto es que empezó a nombrarlo después de unos años, los años anteriores haciéndolo de modo cerrado, ¿no? En algunos encuentros con científicos, en un congreso de escritores en el año 98, que fue un gran congreso donde Fidel hizo un discurso, yo diría el más radical discurso que se ha hecho en Cuba en los últimos 30 años sobre el tema del racismo, pero que ese discurso no fue publicado. Ese discurso sirvió solo para las 500 o 800 personas que estábamos ahí. No ha sido publicado ese discurso. O sea, también la censura pasaba por ahí. Así que no nos asombremos. Y siempre en el mundo, en el campo cultural, hay un grupo de personas que no dejó de ocuparse de ese asunto. Pero en términos muy artísticos, literarios, conceptuales, en la plástica, en la música, en la danza, en una serie de fenómenos que sí se expresaban así y que tenían su primera expresión en los años 30 con la literatura, una literatura que se llamó literatura negra y también se le llamó literatura negrista, que era esa literatura sobre los negros que escribían autores blancos de clase media, Ramón Guirao, Taleb, etc., contra esa otra literatura que escribían autores negros y blancos, pero con mucho más conciencia, como Guillén o el propio Carpentier, Lidia Cabrera, en fin, o Rómulo La Chatagnière. Estamos hablando de libros, digamos, de libros que casi todos son del año 38, como la novela que hablaba Belia esta mañana aquí, la novela de Arnoldo Palacio, Las estrellas son negras, una novela del año 38, la primera novela de Zapata Olivella es del año 38, Omi Yemayá de Rómulo La Chatagnière del año 38, Los cuentos negros de Lidia Cabrera del año 38. No recuerdo el año del Reino de este mundo, quizás mi querido Jorge me puede... 43, un poquito más para acá, pero había una efervescencia regional, universal, de cosas que estaban pasando con el movimiento de la negritud, que es la presencia del Caribe francés y de África en París, con el regionalismo en Haití, con el renacimiento de Harlem, que había sido un poquito antes, con todo el movimiento que se daba en el Caribe inglés sobre el sindicalismo, toda esa reflexión del marxismo negro que se da en el Caribe inglés, que es muy importante, en inglés y en el Caribe británico también, que estaba lleno de caribeños, Londres quiero decir. Entonces yo creo que estos son momentos importantes donde allí hay un foco muy especial. Y hay otro foco en los años 60, que es el foco del panafricanismo, ¿no? Donde la presencia de África ocupa un lugar importante y empieza a entrar en Cuba. Todavía en Cuba hay varios lugares y títulos y nombres que se escuchan. La gente dice, voy al Lumumba. Se escuchan los nombres de Amílcar Cabral, de Patricio Lumumba, de Sékou Touré en toda esa etapa. Y tuvimos, gracias a Che Guevara, la publicación de una serie de libros importantes, como los dos libros de Frantz Fanon, que gracias a Che Guevara se publicaron en Cuba. Estoy hablando de Máscara, de Piel Negra, Máscara, y también de Los Condenados. Esos son los dos que se publicaron, los demás no se publicaron. Creo que todavía no se ha publicado por una revolución ni otros. Y
La presencia de todas esas personas yo creo que fue muy importante. La Casa de las Américas cumplió un papel significativo en la enseñanza de qué tipo de Caribe somos y qué africanía defendemos, ¿no? Porque no defendemos el Caribe de Duvalier, ¿no? Estamos hablando de Césaire, de Fanon, estamos hablando de Maris Condé, de la cual se habló aquí, también estuvo en esta sala, dedicamos una semana de autor y una revista Casa de las Américas que salió entonces. Yo creo que yo no había nacido todavía, ya aquella revista yo tenía 2 años, había salido, pero no sabía leer, había salido esta revista dedicada a África con las grandes figuras. En la Casa de las Américas siempre se ocupó de ese universo y por eso creó su premio El Caribe. Los escritores caribeños pasaban por aquí como pasar por la casa de su tía. En fin, yo creo que eso fue muy importante. Y ese tipo de reconocimiento en los términos culturales sirvió para una discusión posterior que tenía que ver con... Es que quería aprovechar, esto fue intencional ahí. Y sí que bien. Ni crean, yo todo lo calculo. Te quería interrumpir, María Isabel. Te quería preguntar de toda esta efervescencia, ¿qué le quedó a la escuela? Aquí, allí de lo que estás diciendo. Pero no se me adelante, que esa es la pregunta que le voy a hacer. Que tú vas para allá, pero no quiero que la escuela sufrió mucho porque adoptamos esas maneras eurocéntricas. La escuela pública cubana era muy buena, tenía grandes maestros, tenía una base cenital, para el entendimiento, que era la base de la educación martiana. Estaba Martí en la base de todo este tipo de cosas. Martí no desapareció, pero se fue desplazando un poquito hacia afuera cuando entró el tipo de educación soviética, la pedagogía soviética, los libros de Yuri Bromley, los libros de, Makarenko, todas esas. Entonces sufrió bastante la educación en este sentido. Pero en las formas culturales siguió el tipo de enseñanza, no tanto de lo que hablaba aquí Mati Grueso, que esa es una zona de mi educación familiar. La educación familiar, la zona de mi madre tiene que ver. Mari a mí me parece una de mis tías, sencillamente, en esa manera de cantar, de decir, de hablar, de reírse y de decir otras cosas que no se dicen en público, Mari, pero se vacila mucho en la familia. Entonces ahí sufrió mucho ese tipo de educación más correcta, más, no sé si cartesiana, eslava, en fin, el eurocentrismo que entró y hizo de la educación una cosa muy grave y muy cerrada. Muchos forces tuvieron en ese sentido. Yo creo que el cambio estructural tiene que ir acompañado de un cambio epistémico que la pedagogía está ofreciendo, y para mí es una señal muy importante, que haya sido una gran pedagoga como Lydia Turner quien haya hecho ese primer reclamo fuertemente, porque ella ha contado esa historia, no la ha escrito, pero está escribiendo sus memorias, donde ella dijo, bueno, me puedo morir mañana, pero estas cosas se las digo a Fidel. Y ella, frente a aquello, dijo, miren, así no se puede educar a un país. Sin estas razones que lo que le está pasando a nuestros maestros, porque el conflicto estaba en las aulas y era muy difícil verlo desde una visión eurocéntrica. Y esta mujer se lo supo llevar a la persona idónea para hacerlo, y la persona incluso pudo decirlo en su discurso allí y después instrumentar algunas cosas que vendrían mucho más tarde después con algo que se llamó la batalla de ideas, que fue también un cambio epistemológico en la educación cubana, un cambio de inclusión en la educación cubana, y que fue una contribución que mucha gente no se dieron cuenta, como estamos mirando en la sociedad, que ese era el último tren que pasaba de este tipo de reflexión y de contribución y de aperturas inclusiva para todos en cierto sentido. La escuela ha venido cambiando durante los años de crisis, porque como la crisis también fue epistemológica e ideológica, ya la Unión Soviética, la URSS, desapareció hasta la Constitución cubana, pues entonces empezamos a hablar otra vez de Martí, empezamos a hablar de otras esencias en la pedagogía cubana, de Luis Caballero, en fin, Cintio Vitier, que hizo un gran trabajo, un gran martiano, los cuadernos martianos, una serie de reflexiones que se hicieron en Cuba, donde la escuela empieza a pedir su espacio central en la sociedad cubana. Bueno, para seguir un poco en esta línea, hoy
en sus países, qué tanto reconocimiento, o que tú decías, Roberto, llegó un momento cuando Fidel dice no hay racismo en Cuba, eso qué significó, ¿cierto? En este momento, ¿qué tanto reconocimiento hay en el sistema educativo de sus países y en la escuela, siendo la escuela pues ese lugar en donde los niños configuran, ¿no?, esencialmente la visión del mundo, llegan con las creencias, con las costumbres, también con los sesgos? Entonces, la educación desde ese enfoque que mencionábamos de educación para todos, otros, educación inclusiva, etnoeducación, educación propia, educación intercultural, enfoques diferenciales que pretenden, claro, abordar el tema, pero que también lo invisibilizan porque no se expresa y no se desarrolla específicamente el asunto del racismo. O sea, en algunos casos ni siquiera se reconoce. Entonces, ¿qué tanto reconocimiento, qué tanto negacionismo hay en sus países, en el sistema educativo oficial actual, y cómo esto impregna la cotidianidad de la escuela? Porque una cosa es lo orgánico, lo estructural de la política educativa del país, y otra cosa es en la práctica pedagógica, didáctica, allí, cómo se vive en el día a día. María Isabel. Esta es una pregunta que tiene múltiples dimensiones para la escuela clásica, la escuela básica, que es la que yo me dedicaba a investigar. Entonces, uno de los primeros trabajos que me servía de fuente para evidenciar el racismo fueron los textos escolares, los manuales escolares. Sí. ¿Qué dice ese primer documento donde un niño accede, una niña accede al mundo lectoescritural? Ese para mí es un primer mapa de la condición que tiene la escuela en nuestras vidas. Y esta investigación entonces, ¿qué me arroja? Que en los libros de historia en Colombia, hace 7 años que hice esa investigación, en ese periodo los textos de circulación masiva, además era un criterio de análisis, que fueran textos que los maestros solicitan en sus listas de útiles escolares, ¿verdad? Ahí hay una primera gran fuente de la cultura material de la escuela. Para mí eso es una maravilla, poder acceder a los cuadernos, a los textos escolares, al lápiz color piel, que luego se convirtió en el objetivo de mi tesis doctoral, los cuentos y las cartillas de lectoescritura, que es el proyecto donde hoy estoy planteada y donde Mari es parte de mi fuente. Y entonces, ¿cuál es el hallazgo de esa investigación? Pues que obviamente las comunidades negras aparecen en el momento colonial. Las comunidades negras no tienen historia antes de la esclavitud. Sí, esto es un asunto que hay que tratar con suma delicadeza, porque estamos hablando de niños que están entre 7 y 9 años de edad. En ese momento la escuela, la institución más poderosa para la infancia, le cuenta que la gente negra no tiene historia, que nació siendo esclavizada. Le muestran 2 o 3 imágenes donde mis ancestros están desnudos, haciendo el trabajo pesado y llevando la peor parte de la historia colonial. Y oh sorpresa, las comunidades negras desaparecen del texto escolar. En algunos textos, con todo el boom del año de la afrodescendencia y de todos estos rollos de la inclusión que son una trampa del neoliberalismo, aparece luego la gente en la etapa contemporánea siendo los deportistas, siendo los cantantes, siendo la gente que está en condición de víctima del conflicto armado. Ojo, miren la gramática que se construyó alrededor de la historia de las comunidades negras en los textos escolares. Después de eso yo dije, pero bueno, esto ya tengo un primer diagnóstico. La escuela es el brazo armado de la blanquitud. Entonces no podemos esperar que la escuela dignifique a la comunidad negra. Esa escuela tradicional no. Porque esa es una escuela que pretende preguntarle, por ejemplo, en mi país, a Piaget y a Vygotsky, que nos enseñe sobre nuestros niños negros.
Sí, todos nos reímos. Todos nos reímos. Hágame el favor que me puede contestar a mi Piaget de ese niño de allá del pueblo de Marigrueso, que se cría con plátano, que lo amamanta la teta de su mamá, que va al río y se baña. ¿Qué me puede decir Piaget de eso? Pero está plagada la formación de maestros de ese niño de Piaget. Entonces no tiene la menor idea el sistema educativo colombiano de qué pasa con los niños negros en los territorios, ni siquiera en las grandes capitales. Ahí tenemos un serio problema que tiene nombre propio, es la universidad que capacita, que fomenta y que valida al maestro que va al aula de clase. Ese es un gran problema, pero déjame que voy más para allá. Déjame un minuto. Claro, entonces cuando tú tienes ese escenario educativo y empiezas a ver textos escolares, manuales, cuentos, y todos son blancos, tú dices, bueno, y entonces ¿cómo es que se siente el niño negro con esa muñeca? ¿Cómo es que es la cosa? ¿Y cuántos estudios tenemos que nos digan con un material empírico, serio, riguroso, con trabajos analíticos que nos hagan quedar bien? ¿Cuántos experimentos tenemos en Colombia que nos digan que este niño a los 8 años, cuando ve a sus comunidades con cadenas y con grillos en esas ilustraciones, cómo se siente? Y el resultado y la respuesta es cero. Aquí no hay. Porque como hay tanto negacionismo sobre el racismo en el país, la institución más silenciosa de todas va a ser la escuela. Entonces, el activismo ha tenido un pecado, y es que el activismo le dejó los niños negros a la escuela blanca. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, tenemos ese segundo gran problema. Y el tercero es, cuando tú tienes un sistema educativo como el colombiano, que es un sistema armado con todas las de la ley, la política educativa al servicio de la hegemonía, la formación de maestros al servicio de las hegemonías, las editoriales al servicio de las hegemonías, tú tienes un paquete completo. Entonces tú no les puedes responder al sistema educativo con metáforas. La metáfora de la interculturalidad. ¿Cómo hacemos interculturalidad en un país racista? Yo todavía no lo comprendo, que alguien me ayude a entenderlo. Porque para mí el gran trabajo de Colombia tiene que ser educación antirracista. Y entonces ahí yo me siento involucrada en esa película, porque están hablando de mí, de mis hijos, de los niños que yo veo en las escuelas desadaptados completamente, que ni siquiera en mi país existen como desertores. Claro. Estos peladitos entran a preescolar, van hasta tercero de primaria y en cuarto se empieza a perder. Y nadie en el sistema te contesta qué pasó con ese niño. Por Dios, de ese nivel de calamidad tenemos en el sistema educativo, un poco para darte la palabra y que tú nos cuentes en Cuba qué hay, cómo han seguido esas huellas ustedes, que me imagino que lo han podido hacer un poco más. Es casi imposible estructuralmente hablando, a pesar, incluso digo a pesar, pero a veces no es a pesar, a veces a favor de esa centralidad tan fuerte que hay en los currículos escolares en Cuba. No llegamos a esa calamidad, esa calamidad porque esto mismo lo impide, pero es mucho más complejo. No recuerdo, en el 2000 y tanto, se hizo una comisión, gracias a un proyecto aquí que se llamó Color Cubano, y se logró hacer una comisión que iba al Comité Central del Partido una vez al mes a discutir los temas raciales. Estaban involucrados ahí varias instituciones y organizaciones en Cuba, y las discusiones eran que empezaban a las 2 de la tarde y terminaban a las 7 de la noche. Quiero hablar solamente de la que asistimos Tomasito y yo sobre educación. Creo que fue la última, Tomás. La última que se dio ahí. Después pasaron esa comisión a otro lugar. Lo sacaron de ese lugar, nos mandaron a la Biblioteca Nacional, ahí se congeló, se frizó y no te cuento el final. El tema que allí se discutió ese día, bueno, se creó una comisión donde estaba presidida por la doctora Lidia Turne, me acuerdo, Rodrigo Espina, otros pedagogos importantes, etc. Y se estudiaron todos los libros del currículum cubano, de la escuela primaria, secundaria, la escuela politécnica y los 3 primeros años de algunas carreras, no todas. El informe decía
estaba llena de una cantidad de disparates, obviedades, contradicciones y traiciones a un proyecto emancipatorio como el de la Revolución, que era impresionante. Ahí hubo una persona que se puso a llorar. No hablo de Tomasito, Tomasito siempre llora. Tomasito acompañó a esa persona que es de los duros y se puso a llorar también. Bueno, recuerdo que estaba Esteban Morales en esa comisión también, porque se ocupó más de la parte de la universidad. Mira, en los textos de educación primaria, Antonio Maceo, nuestra gran figura negra, es blanco, no se le pone el color. Es muy difícil cambiar los currículos porque son cada 7, cada 8 años que eso se puede hacer y eso lleva un esfuerzo de papel, de reuniones y cosas tremendas. Eso que cambiar de currículum cada 7 años es algo que no se ha hecho nunca. Se cambia cada 10, cada 12, en fin, hay carreras que sencillamente van por el tercer programa porque no han podido cambiarlo en 40 años o en 50. Entonces, allí empezaron a salir todas aquellas cosas y se hicieron una serie de recomendaciones. Las recomendaciones eran más de 100 para cada una de las especialidades, etc. Muchos años después nosotros tuvimos un proyecto, estuvimos con Tomasito también, que se llamó el Club del Espentú, y teníamos esta escuelita, donde teníamos un grupo de muchachos jóvenes que le estaban dando la historia partíamos la historia de su familia para entender la historia de la sociedad, ¿no? Ahí le damos sobre el Partido Independiente de Color, sobre las instituciones negras que viven en Cuba, desde las casas de santos, cabildos, etc., hasta el Partido Independiente de Color. Y una vez fuimos con una profesora que tuvo que marcharse de aquí, con Yulexis Almeida, que ha hecho una excelente tesis de doctorado sobre el ingreso de las personas negras en la universidad en Cuba en el siglo XXI. Y fuimos a la Universidad Pedagógica de Cuba. Bueno, fuimos a hacer ese panel. Los maestros, metodólogos, profesores, etcétera, a los 10 minutos se iban parando y se iban yendo. Dijimos, bueno, no nos podemos dejar vencer. Fuimos a determinadas cátedras a hablar con determinadas personas. Y vamos la tercera vez y hacemos un programa, ponemos una película, en fin, y participan allí con nosotros una mayor cantidad de maestros. Y se empiezan a parar maestras metodólogas negras, mestizas, blancas, y empiezan a contar sus historias en el aula. Del problema que estaba allí y no podían decir, porque según la enseñanza que habían tenido, se reprimían esa molestia. Siempre fue un malestar. Y la experiencia fue impresionante. Yo dije, caramba, no firmamos esto. Pero fue una experiencia impresionante. Después nos acompañaron en un evento que hicimos sobre la muñeca negra. Dos de estas muchachas se graduaron con tesis sobre las muñecas negras. Hicimos un evento que le hicimos en la Biblioteca Pública de La Habana Vieja. Hubo que convencer a varias personas ahí, entre ellos a nuestro querido, ya difunto historiador. Y en la Casa de África hicimos la otra parte. No voy a hablar mucho del evento, pero el evento tenía un taller con niños de las escuelas de La Habana Vieja para que hicieran muñecas y muñequitos. Buscamos telas, tijeras, hilo, en fin. Y logramos hacer varios talleres durante los 2 días. Un evento nada más que en 2 días. Los paneles, las exposiciones, 2 días. En la exposición logramos tener cerca de 90 muñecas negras. Solamente 2 eran hechas en Cuba. Las demás las compramos hasta por Amazon. De esos 6 fotos. Bueno, aquellos niños empezaron a hacer muñecas. Niños blancos, mestizos, negros. Ni un solo niño hizo una muñeca negra. Ni uno solo. Y eso es un dato de la realidad. Ese es un dato revelador. Ese es un dato absoluto. muy interesante. Lo discutimos luego con otros pedagogos, otra vez conversamos, qué sé yo. Fue agotador, yo me dediqué a otra cosa en la comisión. Yo me dediqué a la parte de los pelos. De allá vino Milianeida, un grupo de personas. Hicimos un evento sobre trenzando identidades, yo me dediqué más a todo eso, los demás compañeros se quedaron en la parte pedagógica y de las muñecas. Eso fue una experiencia muy fuerte. Claro. Nos acompañaron algunas personas y del CIPS, nos acompañó una investigadora también del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de la Universidad de La Habana, que está aquí en El Vedado. Una de las muchachas nos acompañó y hizo una tesis de maestría sobre esto también. Pero te estoy hablando de algo que está al margen del sistema, al margen de esa gran estructura pedagógica en Cuba. Sí. ¿No? Entonces, ni siquiera un texto que íbamos a publicar en una revista muy importante que se llama Educación en Cuba, que yo creo que es una buena revista, aunque circula poco y los maestros la leen menos, pero es una buena revista de la educación. En Cuba se vende mucho en el mundo. En ediciones cubanas o en Pueblo y Cultura había un vendedor que vendía y cuando se acababa la revista hacía suscripciones, era impresionante, Negrín. Y es una revista muy valiosa y que ha hecho muchas contribuciones en la pedagogía cubana, pero de poco acceso para los propios maestros.
Entonces, como la estructura es así, la base no tiene una voz propia, los maestros. Exacto. Y también tuvimos una crisis muy fuerte donde los maestros abandonaron las aulas en la crisis económica y se fueron a hacer otros trabajos en el mundo que da dinero, el mundo del turismo, del transporte, las comidas, etcétera. Y se tuvo que hacer maestros muy rápido. En 2 años se preparaban unos maestros, 2 o 3 años, que le llamaban maestros emergentes. Y no salieron muy buenos en su mayoría, aunque hay muchos de ellos que son realmente dedicados y han seguido estudiando, etc. Esa ha sido una experiencia que no ha tenido suficiente debate entre el universo, entre los propios maestros, que tienen sobre sus espaldas la mitad de la crisis social y económica que se sucede en Cuba. Y lo otro son los medios. Nuestros medios son paladines de la discriminación. Lo mismo hay discriminación contra un gay, contra una mujer, contra no sé qué. Toda esta etapa han sido impresionantes lo que ha hecho los medios en Cuba. Y no hemos tenido conciencia, los medios cubanos están colonizados con una cantidad de categorías de premios y castigos según un orden eurocéntrico que todavía se está aplicando constantemente. Y es una forma de la pedagogía también, la forma mediática. Otras maneras de la enseñanza pedagógica no han entrado en Cuba y no han hecho una carnalidad por eso mismo, porque la pedagogía soviética lo impidió, como impidió la entrada a la educación popular y de Paulo Freire en Cuba y otras formas. Pero ustedes han tenido la etnoeducación, que es una experiencia que a mí me gustaría escucharte. Ahí hay un tema una expresión que acabas de usar, Roberto, que es la voz propia, que tiene mucho que ver con la distancia que hay entre todos estos mandatos, convenciones, tratados, pactos que, como tú decías, María Isabel, muestran un mundo maravilloso de condiciones de equidad, de libertad, de accesibilidad, mejores derechos en el trabajo y los diferentes ámbitos y demás, pero la forma en la que eso se traduce o se despliega en las propuestas curriculares, en las políticas de los sistemas educativos, es diferente, ¿no? Porque los ministerios, los gobiernos, tienen la intención de llevar a la práctica esos mandatos internacionales o nacionales o las políticas nacionales, pero a la hora de hacerlo, quienes lo hacen con esa mirada eurocéntrica de la que tú hablas. Se hacen comités para desarrollo curricular en los que los representantes de los territorios no están presentes, y para ir aterrizando un poco en el asunto de la feria del libro y demás, el ámbito de las letras, la literatura y los textos que tú hablabas, María Isabel, las políticas, el asunto de la distribución de los libros, las revistas, en Colombia nos ha pasado, Roberto, que es el mismo Estado en una política de inclusión y de también hacer que las comunidades negras que están en el Pacífico colombiano, en las mismas condiciones, reciban los mismos materiales que reciben los niños en el interior. Entonces reparte unas revistas maravillosas por todo el país en las que las representaciones de la población negra no tienen nada que ver con la vida real de esos niños. Entonces llega la revista Ser Padres Hoy, enviada por el Estado a las bibliotecas públicas y escolares, y son revistas cuyas recetas son hechas con ingredientes que no se consiguen en el Pacífico colombiano y que solamente están en las grandes ciudades capitales, o estudios que dan cuenta, estudios que se han hecho en Colombia, que ha hecho la misma UNESCO, que está adelantando, lo conoces, un estudio sobre el racismo en los textos escolares, la Universidad de Sevilla en España, que hace investigaciones que demuestran que efectivamente las ilustraciones de los libros que circulan por las manos de los niños en los colegios son ilustraciones en las que las personas negras no aparecen en lugares de poder,
en las ilustraciones, siempre están en lugares secundarios y aún más la mujer negra, ¿no? Entonces, eso que es lo que los niños están recibiendo, están aprendiendo con lo que entienden, escuelas que en vez de, que en sus procesos de inclusión lo que hacen es profundizar la segregación. Déjame cambiar, ¿no?, de rol un minuto. Sí. A ver, déjame moderar, yo hacerte una pregunta. Dale. Entonces, esa política de la bibliodiversidad, Sí, sí. que yo he compartido, he visto, se ha discutido en Colombia en algunas ferias que he ido, etcétera, con las compañeras de la biblioteca también, de aquí de la Casa de la América, que varias veces fuimos a algunas ferias. Esa política de la bibliodiversidad no existe. Existen, pero se quedan cortas. ¿Por qué razón? Porque resulta que Belia lo mencionó esta mañana, por ejemplo, que es algo que yo tengo que hablar con ella, porque ella decía, no sé, un poco con las miradas conmiserativas que hay frente al tema de que hay que exigir la calidad frente a la producción de las personas negras a como de lugar, para que estén en igualdad frente a las personas no negras, ¿cierto? Pero resulta que ese enfoque niega las brechas sociales que han existido históricamente también en la población negra en un país como Colombia. Entonces, las librerías están ubicadas en las principales ciudades del país. No hay industria editorial en el Pacífico ni en el Caribe colombiano como la hay en ciudades como Bogotá, Medellín. Entonces, tú puedes tener un discurso maravilloso de promover la bibliodiversidad, pero cuando hay autores negros que están en la zona rural más recóndita del Pacífico colombiano, que no tienen una industria editorial que reconozca, que apoye su proceso creativo, que publique, sino que dependes del texto que tienes allí. Entonces, cuando llegas a un comité nacional del Ministerio de Cultura o del Ministerio de Educación en el que se seleccionan los libros para entrar a las listas que van a todas las bibliotecas, resulta que tu libro no entra porque no tiene supuestamente la calidad editorial, estética, literaria, que sí tienen las producciones de los autores y escritores de la capital, que han tenido desde siempre el acceso, condiciones, todo un ecosistema que los rodea y que les ha ayudado también a fortalecer esas capacidades. Entonces, por eso empiezan a surgir iniciativas muy bonitas, y esas sí son el tipo de iniciativas que deberían promoverse un poco, y es en donde se da la voz propia, ¿no? Se da la voz a las comunidades. Entonces, en esos comités hay un puesto también para representantes de comunidades negras, para representantes de grupos indígenas que están allí, también enseñándole al sector editorial cómo se producen libros en su territorio de manera artesanal y qué tipo de contenidos también son válidos y deberían estar allí. Créeme, Roberto, que yo no he conocido el primer comité editorial en mi país en donde se revise el enfoque étnico de los libros que se están repartiendo a las bibliotecas públicas o a las escuelas, en donde se mire, venga, pues miramos el lugar que se le está dando a la población étnica, indígena, negra en este libro que vamos a llevar. Se mira, o sea, ¿qué es en esos contextos la calidad literaria y la calidad editorial? ¿Cuándo nuestros autores indígenas negros van a estar en igualdad de condiciones desde el reconocimiento del contexto que cada uno tiene para poder representar y estar allí en esa gran bibliodiversidad? Tú lo decías, no, Manuel Zapata de Olivella no está Palacios con su gran obra de Las estrellas son negras, entró en una que fue una colección que sacó el Ministerio de Cultura, la colección de autores afro e indígenas, pero es una colección que tiene una producción limitada, un tiraje limitado que no se vende, o sea, eso no es comercial, no era según para ellos. comercializar. Exactamente. Yo traje sí. 2 juegos a Casa de las Américas entonces, cuando estaba la ministra Paula Moreno, que fue una cosa muy efectiva. Ahora hay otra biblioteca afrocolombiana, donde está William Mina, por ejemplo, y otra. Exactamente. Mira, yo voy exactamente. Es posible África en la escuela. Yo creo que este es otro momento, no solamente en cantidad, sino en cualidades también, en cierto Sí, pero sentido. yo tengo una anotación allí. No nos olvidemos
que el texto escolar tiene una dimensión política. Por eso en Colombia no tenemos comités editoriales de valoración de textos escolares. Ellos los hacen las editoriales hegemónicas y los entregan en las escuelas mediados por un no lugar que tiene el Ministerio de Educación. Miren esto tan paradójico. El Ministerio de Educación de Colombia tiene un no lugar en la distribución de textos escolares, en la creación de textos escolares para niños y niñas de las escuelas. Hágame el favor, pues, el problema tan grande que tenemos. Un gran negocio. Yo hice una estancia en Brasil porque me invitaron justo a evaluar textos escolares de 3º a 5º de primaria. Y yo quedé sorprendida de lo que hace Brasil con textos escolares, que todavía tampoco es el paraíso, pero que sí hace. Los textos pasan primero por expertos y son validados por las comunidades. Yo me fui con quilombolos y ellos decían, no nos gusta que pongan esa oreja así, no nos gusta que nos muestren con taparrabos, esto lo van a poner en el centro de la hoja, esto no va en la esquina. Fue una experiencia para mí maravillosa porque pensaba, ¿cuándo en mi país lo vamos a conversar siquiera? ¿Y de qué puntos de partida lo hacemos para entender el manual escolar como un ecosistema en sí mismo? La dimensión política, lo económico. Es que usted se imagina el tiraje que tiene que hacer el Ministerio de Educación y la editorial, sobre todo las editoriales, para mandar textos a los territorios en Colombia. Claro, estamos hablando de monopolios. Para complementar y dar una cifra, tenemos un sistema educativo con más de 97.000 establecimientos educativos de todas las características, o sea, multigrado, instituciones educativas en donde hay un docente con cero conectividad, cero herramientas para poder producir materiales y demás. Entonces es un desafío muy grande, sobre todo con el nivel, digamos, tan, por decir algo, atrasado que tenemos en este tema en algunas de nuestras regiones que históricamente han estado abandonadas por el Estado, en donde la escuela queda a merced del maestro que realmente con una gran convicción y un gran compromiso camina horas para llegar y poder desarrollar las clases, pero no tiene un texto escolar, no tiene internet y están en unas condiciones con todas las problemáticas allí presentes, ¿no? No sé qué impacto tendrá, pero en el Palenque de San Basilio, yo conversé con unas maestras que están enseñando en palenquero. Sí. La lengua que se usa solamente allí, en el Palenque de San Basilio. ¿Esto tiene que ver con la educación, con alguna otra propuesta? De acuerdo. Nosotros tenemos, Colombia es un país maravilloso porque uno puede contestar sí pero no, a todo le puede contestar sí pero no. Entonces, en la educación sí pero no. Aquí al revés, no, sí, pero es lo mismo, no. Sí, que la bibliodiversidad, lo mismo, sí pero no. Exacto. Y entonces hay dos herramientas que tenemos en Colombia fabulosas, que se llama la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que es un decreto del año 98 que crea las condiciones institucionales para la implementación de estudios afros en las escuelas. Luego les hablo del balance para que no nos entristezcamos tanto. Y la otra herramienta es etnoeducación, que es un modelo educativo que se peleó la gente de las comunidades con el Estado colombiano para tener por un lado maestros de las comunidades que estén allí atravesando, digamos, todos estos temas y desarrollando la complejidad de otro sistema educativo. ¿Cuál es el problema de la etnoeducación? Que al ser un sistema paralelo al sistema educativo estándar, le toca empezar prácticamente de cero a construir currículos, a construir material educativo, a pelearse la formación de las maestras en las universidades, a crear epistemes propios para poder radicalizarse en las universidades. Porque si no es así, usted termina repitiendo la misma formación de las otras facultades de educación y le cambia el título de etnoeducación. Eso está pasando en Colombia. Entonces tenemos unos dos experimentos maravillosos que deberían hoy ser una especie de referente a nivel de América Latina diciendo, uy, Colombia tiene cátedra y Colombia tiene etnoeducación, pero por dentro la cosa hay que revisarla con sumo cuidado, ¿sí?
que creo muy positivo en términos de comunidades palenqueras, un ascenso importante del trabajo en la lengua materna palenquera allí en el Palenque de San Basilio. Y experiencias que en otros sitios de la diáspora palenquera se están peleando maestros de apoyo en su lengua. Entonces, ejemplo, en Bogotá el sistema detectó 3 niños palenqueros. Entonces las comunidades le están pidiendo a la Secretaría de Educación, póngame un traductor o un maestro de apoyo ahí en esa escuela. Porque cada niño que tiene una lengua distinta es una biblioteca del conocimiento. Entonces, para usted poder mantener y sostener ese registro, necesita de los maestros de apoyo. Esto todavía está, digamos, muy en borrador después de 30 años, pero ya lo conquistamos, que era lo más difícil. Ahora sigue la pelotera, ¿acá entienden pelotera? Sí. Bueno, con el gobierno. Pero ya los tenemos. Creo que eso es un parte de éxito, y también es importante aquí resaltar desde este lugar de enunciación la potencia del movimiento social en Colombia. Eso es una cosa que yo, entre más lo escribo, entre más lo veo, más digo, esto es de otro nivel, y es gracias a esas fuerzas colectivas, ancestrales, no son individuales. Esto individual no nos llevaría a donde nos ha llevado. Yo creo que eso hay que resaltarlo y decirlo con todo el orgullo del mundo. Nos hemos equivocado, pero muchísimo. Claro. No hay un proceso social que no tenga errores y aciertos, pero también tenemos que decir con orgullo, hemos logrado esto y se los hemos entregado al país, a la nación y a la diáspora. Eso es una ganancia que hay en Colombia. No la tenemos aquí porque los movimientos negros en Cuba, lo que pudiera llamarse un movimiento social antirracista en Cuba, ha sido muy cooptado, ha sido fragmentado, ha sido estetizado, ha sido culturizado, ha sido asustado, ha sido diasporizado también, y ha sido también deslegitimado en términos de política, porque se ha entendido mal el significado político del antirracismo. Muchos pensadores políticos, gente importante dentro de la revolución, con muy pocas excepciones, no entienden el antirracismo, no entienden el significado político del antirracismo y la fuerza que eso tendría en un país caribeño que quiso construir, o que está todavía intentando construir el socialismo. Entonces eso ha hecho que el activismo en Cuba haya sido muy mal mirado, y poco a poco se está aceptando un tipo de activismo, pero que ya viene cooptado, que ya viene como por la canalita, y hace mucho daño a un movimiento realmente en ese término. Pero yo creo que los movimientos sociales en los que Cuba ingresó también en los años 90, con la participación de varias personas que fuimos a otros lugares y varias personas a otros lugares que estuvieron aquí, de Uruguay, de Nicaragua, de Colombia, y que anduvieron por toda La Habana, pero también por otros lugares de Cuba, viendo movimientos, viendo lugares, viendo personas en específico y haciendo acciones en determinadas comunidades, se lograron determinadas cosas. Que esto fuera deslegitimado en términos políticos es una verdadera lástima, porque no logramos crear una comunidad epistémica, una comunidad de convencidos políticos de que eso se hiciera. Y eso lo hicieron muchas personas a través de muchas estructuras. Por ejemplo, se hizo un tour por las prisiones. Aquí es muy famoso una gira que hizo Silvio Rodríguez con las prisiones. Pero 5 años lo hicieron el movimiento hip hop cubano, con muchas personas por las prisiones en Cuba, donde descubrieron, por supuesto, no es nada en secreto, que la mayoría de la población penal eran personas jóvenes y negras. Y ahí hubo toda una reflexión, informes, discusiones de trabajo, etcétera. De todos modos, Silvio Rodríguez lo hizo también desde una conciencia cívica muy importante, y hay un documental sobre eso. Un documental que estuvo 5 años sin ponerlo en la televisión. Al final se puso en la televisión 5 años después. Y la gente miraba el documental y decía, pero así vive la gente en Cuba. Y la mayoría de esa gente era negra. Entonces, muchos vacíos que tienen que ver con nuestra realidad, que tienen que ver con qué somos los movimientos sociales, qué somos la gente de los movimientos sociales y qué somos los activistas, sino un complemento de la macropolítica. Claro. Porque los ejercicios de la micropolítica que se han hecho en muchos lugares en Cuba han dado muy buenos resultados. En muchos lugares de Cuba, te puedo mencionar lugares dentro de La Habana, que han dado muy buenos resultados. Y que la gente agradece eso, porque eso es algo que queda para toda la vida. ¿Por qué? Porque es un acto de conciencia.
No es una tarea del partido, del gobierno, que tienes que hacer, sino un acto de conciencia. Y la gente se suma a eso por conciencia. Y la conciencia es un ejercicio cívico, es algo que tú haces todos los días o no lo haces nunca. No hay mucha gente que diga, la conciencia es ese corazón así, esa transparencia, esa gracia con que nos ha hablado aquí Mari Grueso. Y porque conciencia no tiene que ver con los libros que se ha leído la gente y con la cantidad de grados cognitivos que tenga. No, hay gente de mucha conciencia racial, grandes activistas que han ofrecido un conocimiento, son iletrados, no saben escribir. Pero son modelos de transformación social en muchos lugares. Que hemos encontrado gente en todos los lugares, una santera, una costurera, un mecánico, un chofer. Pero aquí se ha tratado, digamos, de culturizar, de darle una pátina cultural a la cosa del activismo. Eso no ha funcionado, porque eso es falso, eso es artificial. Esa pátina se cae. Entonces, cualquier tipo de activismo, puedo estar hablando del LGTB, que es un activismo fuerte en Cuba, con sus tendencias, de ciertos activismos religiosos, que están llenos de tendencia, como también el activismo antirracista de Cuba está lleno de líneas, tendencias, contradicciones y a veces enfrentamientos. Pero bueno, todos los movimientos sociales son así. Sí. No estamos inventando nada nosotros. Entonces, es muy importante encontrar pautas, encontrar consensos, diálogos en todas estas cosas, porque la expresión de estas problemáticas raciales y racistas y racializadas, que son tres cosas distintas, son expresiones globales, son expresiones locales, pero es el mismo problema global. Es el mismo tipo de opresión, son los mismos tipos de enemigos en todas partes. Entonces nosotros a veces nos mareamos con aquí no es así, aquí no, o hacemos comparaciones artificiales y falsas. El racismo es en Estados Unidos porque allí matan a un negro cada semana y hacen tal cosa. No, más racismo. Si es por eso, hay más racismo en Brasil, porque matan más y nadie se entera. No llega a los medios lo que sucede en Brasil o en Jamaica, que se matan 50 o 60 jóvenes cada fin de semana. O sea, ese no es el racismo. El racismo es la manera en que se articula ese tipo de expresión discriminatoria en cada uno de nuestros países. Y debemos tener una capacidad suficiente para identificar cuál es el racismo nuestro. ¿Y por qué yo llamo neorracismo a un racismo que se da en un contexto del socialismo cubano? ¿No? Donde la conciencia tiene que ir más allá, donde para nosotros ha sido muy importante encontrarnos el otro día con Francia Elena Márquez Mina. Muy importante encontrarnos con ella como un hecho simbólico, como ella nos dijo, estoy aquí por los ancestros, no estamos solos, y yo no llegué aquí sola, porque el que cree que se salva solo, pues está embarcado, porque en nuestros países eso no se da. Entonces ella, o sea, te dice, somos parte de una familia, somos eso, estamos aquí. El encuentro nos dejó otras insatisfacciones, claro está, porque no es lo mismo hablar de estas cosas desde el poder, un poder al cual tú acabas de llegar, pero toda esa estructura del poder es absolutamente racista, eurocéntrica. ¿Qué vas a hacer? Claro. ¿Qué vas a hacer? Cuando yo vine a trabajar a la Casa de la América, alguien me dijo, vas a durar 3 meses allí. Lo que parece, aquí había un Roberto Fernández Retamar que vibraba en la montaña y un grupo de compañeros de mucho conocimiento y mucha sensibilidad, y empezamos a acompañarnos y a discutir cosas, etcétera. Unas fueron discutibles, otras no, otras fueron permisibles, otras no, etcétera. Pero un espacio donde en determinados momentos se pudo hablar de eso y se pudo conseguir determinadas cuestiones, determinadas tareas que la compañera Zuleika tiene hoy y la está haciendo bien hasta donde se puede. Pero eso hay que decir también de la compañera Francia Márquez, aunque nos queden muchas insatisfacciones por esta visita. La vimos llegar a un aeropuerto ahí vacío y no fue ningún vicepresidente a buscarla. Nosotros tenemos 2 vicepresidentes negros. Entonces los protocolos eran una cosa rarísima. Y ella tiene un mandato en Colombia que puede convertirse en un liderazgo mucho más importante. Ese mandato de África-Caribe que ella tiene, que es una gran idea. Porque vicepresidentas y personas y ministras, etcétera, hemos tenido en América Latina. El Sicambe fue vicepresidenta de Costa Rica. Nia Ocles, Alessandra Ocles fue la secretaria de Pueblos Afrodescendientes Indígenas en Ecuador. Paula Moreno fue ministra de Cultura en Colombia. Piedad Córdoba llegó a ser una persona importante. Así puedo mencionar otras más. Matilde, al frente de la CEPIR en Brasil durante el gobierno de Lula, nada menos. O sea, no basta llegar al poder. Hay que construir una manera de organizarlo eso, que tenga que ver con la hidrocentralidad y no alejarse mucho de esas bases, etcétera. Nosotros no hemos tenido una persona con suficiente conciencia racial ejercida que pueda desde un lugar alto decir, no, pero esto es así.
porque la experiencia negra es muy importante para hablar de determinadas cosas. La conciencia racial, la conciencia racial que yo siempre digo que no solamente de los negros la conciencia racial. Hay que tener conciencia de los chinos que hay en Cuba, hay que tener conciencia de los judíos, hay que tener conciencia de la gente negra, de la gente, en fin. Y hemos tenido muchas personas blancas en Cuba con una conciencia racial fuerte que nos ha ayudado a entender, a traducir, a colocar este problema donde va, porque la multirracialidad cubana es mucho más compleja e intensa, no mucho más, sino diferente a la complejidad que tiene la multirracialidad en otros países, en otros lugares, ¿no? Solo una anotación, y es que conceptualmente yo vengo de los estudios raciales, ¿sí? Estoy comprometida hasta el tuétano con esa línea de trabajo. Y por eso para mí la escuela tiene que declararse antirracista, porque si no, no va a saber qué hacer con todos estos temas y cómo transformarlos y cómo llevarlos de un punto A a un punto Z. Y ahí me parece que nos sirve mucho aterrizar este castigo que le hizo la academia a el concepto de raza. Eso no lo vamos a discutir aquí, creo que no nos dan las condiciones. Pero lo que sí creo es que hay la necesidad imperiosa, absolutamente imperativa, de categorizar el racismo como una oportunidad para nosotros. ¿Y eso qué significa? Que va a tener puntos comunes, va a tener una matriz, pero que para nosotros que tuvimos un racismo ibérico, no racismo posindustrial, ahí hay que marcarlo de manera fina para entender la escuela. Si usted no lo marca, lo diferencia y lo retrotrae, usted va a quedar perdido, porque entonces va a utilizar fórmulas de los Estados Unidos, racismo posindustrial, al racismo ibérico nuestro, siglo XVI y eminentemente barroco. Y esto aquí le da unas profundidades al debate que yo creo que ya la academia lo tiene que hacer emerger. La academia durante mucho tiempo nos dijo, no utilicen el concepto de raza porque ese es un pecado y un tabú. Y usted y yo sabemos, y seguramente muchos aquí sabemos, ellos qué traían en la cabeza para decirnos eso. Claro. Y hoy es necesario seguramente volver ahí para encontrar qué es lo que nos duele en común y cómo lo vamos superando. ¿Nos duele el color de la piel? Sí y no. Yo le contesto como colombiana. Sí y yo y no y sí. Bueno, perfecto. Entonces estamos alineados. ¿Sí me entiendes? Aquí hay unos debates supremamente puntillosos, complejos y que han sido tratados en las logias académicas. Yo creo que ya es necesario volver este debate una pedagogía del amor. Y para ello la verdad, nos duele, no nos duele, me siento triste. Y yo lo digo públicamente en mis presentaciones, cuando yo terminé mi tesis, parte de mi útero quedó dolido. Porque yo decía, son mis experiencias como niña, las de mis hijos y la de un pocotón de niños en las Américas. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Por qué no empezamos por lo menos por hablarlo? Y yo creo, moderadora, que ya es hora también de darle la palabra. Pero yo quería tocar un tema que habíamos acordado hablar, que es importante, que son los últimos 5 minutos de esta conversación, y que tú lo acabas de poner sobre la mesa, y es el asunto del lenguaje y de la palabra. No es una discusión menor hablar de raza o hablar de etnia. Hay unas implicaciones allí políticas muy importantes que determinan el cómo del que hemos venido hablando. Todos sabemos que el lenguaje importa y es un instrumento para forjar historias, para construir un relato. Es el vehículo a través del cual nos relacionamos de una u otra manera con otros. Pero desde esa mirada, el lenguaje puede ser un instrumento emancipatorio que contribuye a reivindicar la historia negra, a preservar la identidad, pero también lo contrario. Puede ser un instrumento para
generar subalternidades, negacionismos para profundizar el racismo. El lápiz color piel. Entonces hablemos de, para cerrar, la importancia del lenguaje como vehículo emancipatorio para reivindicar la historia negra, luchar contra el racismo o el contrario para profundizarlo. En Uruguay hay un movimiento que se llama, tú hablabas de la academia y lo que pasa allí, Borremos el racismo del lenguaje, www.borremoselracismodellenguaje.com, allí lo encuentran y está promovido por la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Hay mucha información en internet sobre esto y hay un movimiento que le pide públicamente y le pide a la RAE que elimine del diccionario de la Real Academia una expresión que se usa muy frecuentemente, que es trabajar como negro. Una expresión popular que se usa todo el tiempo y hace parte casi que del lenguaje natural de las personas. ¿Qué hay detrás de eso? Y eso cómo sigue perpetuando miradas y estereotipos racistas en la sociedad en general. Última pregunta y con eso cerramos y nos vamos a almorzar. Claro. ¿Dónde nos ubicamos? El negro costeño es perezoso, pero al mismo tiempo va a trabajar como negro. Entonces, o estamos reivindicando o estamos profundizando el racismo. Porque yo creo que la lengua, al configurar el sistema mundo, se puede convertir también en una trampa de la hipocresía. Entonces, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos un debate de si nos llamamos afros o negros. Ese es un debate ahí puesto justo en esa pregunta que tú tienes. Y entonces gente como yo dice, no, yo soy negra, yo soy una mujer negra que investiga temas de raza en infancia. Lo digo así de esa manera. Mucha gente me interpela y me dice, pero es que tú deberías ser afro, porque es que lo afro, y porque es que lo afro y lo afro. Sí, lo afro es una construcción política, pero jamás va a reemplazar en los estudios raciales el impacto de mi color de piel en la sociedad colombiana. Si eso lo entendemos, si eso está clarísimo para el activista y para quien lo conduce y para el académico, para mí sería absolutamente transparente. Como sé que no lo es y que se volvió una especie de disfraz del racismo, entonces yo no te digo negro, te digo afro y con eso no hay necesidad de hablar de nada que tenga que ver con tu función y tu rol en la sociedad. Entonces yo creo que el lenguaje, como todos otros procesos sociales, tiene un anverso y un reverso, y esto es importantísimo tenerlo a la mano, ¿sí? Yo recuerdo cuando empezamos a hacer el informe de racismo, que es el que sale aquí en esta gran pregunta, ¿es posible África en la escuela? Le preguntábamos a los maestros de su relación con estos niños, ¿no? Y ellos nos decían, bueno, pero es que ellos no quieren ser afros sino negros. Y siempre era una distancia del maestro como, yo cómo lo nombro, cómo lo digo, para que usted no venga y me diga que es que le estoy faltando al respeto, ¿sí? Entonces creo que aquí hay una serie de dimensiones del debate, del discurso racista que lo ha utilizado provechosamente. Creo que yo personalmente no tengo la respuesta. Yo seguiré investigando a los niños negros, a los más pigmentados de la sociedad, sobre esos que la escuela jamás ha hablado en Colombia. Yo seguiré investigando esos niños, ese segmento de niños. Y para mí, repito, es importantísimo que a mí se me marque en el formulario como una mujer negra. ¿Cómo cerramos el debate? Porque tendríamos que cerrarlo. ¿Qué le digo yo a los funcionarios? Le digo, funcionarios, marquen. La comunidad negra en Colombia ha decidido nombrarse a través de 4 pueblos. Los afrocolombianos, los negros, los raizales y los palenqueros. Utilícenlo en la gramática de gobierno, no le queda otro camino. Y déjenos ese debate a nosotros. De pronto algún día nos ponemos de acuerdo y entonces ser tú afrocubano y yo ser afrocolombiana sea un punto de partida. De pronto no. De pronto yo marco mi lejanía con los afros y digo, no, afros y negros no tenemos nada en común. Yo no lo sé.
sí, pero es un debate muy complejo. Si lo cerráramos aquí sería simplificarlo y faltar a la verdad. Y la verdad tiene que estar en el centro de este debate histórico, diría eso. El lenguaje también es un espacio de lucha y que tiene que ir acompañando todos esos procesos. Ha habido mucha resistencia contra el lenguaje, contra toda esta cosa para promover lo LGTB o lo indígena o lo afro o lo femenino, etc. Eso ha habido grandes debates en Cuba, hasta en el Parlamento. Un parlamentario le dijo a otra parlamentaria, no, está bueno de las y les, no sé qué, que esto y lo otro. Una mujer que tiene un proyecto social LGTB, que acompaña, etc. Y fue prácticamente atacada allí, eso lo hemos visto. Nos pasamos mucho tiempo desde que se declaró por Naciones Unidas el decenio afrodescendiente, nos pasamos de esos 10 años, 5, discutiendo si debía decirse afrodescendiente o no. En ese tiempo el dinero se lo embolsillaban otros, porque el debate se hace para eso, hay muchas trampas. Y hay otra cosa que hay que saber siempre, porque ya históricamente ha ocurrido muchas veces, ocurrió cuando el abolicionismo, ocurrió cuando la primera parte del panafricanismo en los 20-30, ocurrió en los 60 y está ocurriendo ahora también. Cada vez que las fuerzas antirracistas, fuerzas antidiscriminatorias toman un espacio, un lugar, una bandera, dan un paso y logran algo, detrás viene la reacción violenta. Un presidente Obama vio el resurgimiento de la supremacía blanca en los Estados Unidos. Eso también va a pasar en Francia. El racismo va a ser más violento todavía, más violento todavía. Y en cuanto empezamos a hacer cosas en los 90 y a principios del 2000 en Cuba, sobre el ejercicio antirracista, apareció más resistencia a un racismo sofisticado como es en Cuba, escondido en una parafernalia de gestos, de verbalidad, extraverbal, y también escondido en las estructuras del turismo, en los buenos negocios, en el internet. Cómo se ofrecen trabajo a las personas y se dice claramente, no claramente, pero se dicen que no es para negras. Tiene que ser una muchacha de tez clara, de buena imagen, de no sé qué. Eso está saliendo todavía. La misma semana pasada hubo otro debate sobre ese fenómeno y no termina, eso no cesa. Entonces, hay comisiones, hay una comisión presidencial, etcétera, un programa de acción contra el racismo en Cuba que tiene 3 años. Yo creo que es, digamos, se vislumbra ahí como una especie de política racial en Cuba. Empezó de una manera muy lombrosiana, yo creo que se ha venido articulando mejor, pero todavía no hay un gesto público de esa historia. Y el debate no se hace sobre ese tipo. El mismo temor lo seguimos temiendo porque hay un nivel de fundamentalismo racista que viene de la religiosidad, de la política, de la academia, etcétera, que forma parte de esa resistencia histórica. Cuando algo emerge, algo nuevo emerge, inmediatamente le caen arriba. Y para eso hay que tener herramientas, armas, consenso, unidad y conciencia. Y como decía Gramsci, lo único predecible es la lucha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes dos. Hemos terminado el conversatorio. No sé si alguien tiene alguna pregunta o cerramos. Nos vamos a almorzar. No preguntas.